Hola, bienvenidos a este video donde hablaremos de la relación que tiene balance de materia y energía con las operaciones unitarias y los ciclos termodinámicos. A lo largo de este video conoceremos qué son las operaciones unitarias, cómo se relacionan con los ciclos termodinámicos y entenderemos el proceso de los gases ideales dividido en tres etapas. Todo esto explicado de manera sencilla, pero con una base sólida. Comencemos. El primer tema son ¿qué son las operaciones unitarias? Bueno, las operaciones unitarias son los pasos o procesos individuales dentro de una planta industrial, donde ocurre una transformación física de la materia. Esto no solo se trata de una reacción química, sino de procesos donde la sustancia cambia de forma, estado o concentración. Para poder entender un poco más de esto de las operaciones unitarias, veamos tres ejemplos que están muy relacionados y podemos verlo desde casa y son cosas que normalmente siempre hacemos. Bueno, el primero es cuando hervimos agua. Al hervir el agua nosotros estamos realizando una evaporización, que esto cuenta como una operación unitaria. Otro es cuando filtramos el café. Aquí, de igual manera, estamos aplicando lo que son las operaciones unitarias como la filtración. Y por último, cuando secamos una muestra, estamos haciendo una operación unitaria de secado. Pero no solamente las operaciones unitarias se tratan de lo que podemos llegar a hacer. Aquí tenemos que tener en cuenta que las operaciones unitarias se clasifican en tres grandes grupos. Una es la operación de transferencia de masa. Bueno, aquí se transfiere masa mediante un mecanismo de difusión. En otras palabras, es donde la materia se somete a un sistema que genera una variación de concentración del componente que se desea extraer o separar. Los ejemplos de operaciones unitarias aplicadas aquí es la destilación, la absorción, la extracción. Estas operaciones unitarias se utilizan porque separan componentes basados en diferentes concentraciones. La otra clasificación importante es la transferencia de calor. El calor se transfiere desde el cuerpo que está más cálido hacia el cuerpo que está más frío. Los ejemplos de operaciones unitarias utilizadas es la evaporización, la condensación, el intercambio de calor. Estas operaciones unitarias se centran en el flujo de calor y energía térmica. Otra clasificación importante es la operación de transferencia de masa y calor simultáneamente. Aquí, en este tipo de operaciones ocurren los dos fenómenos anteriores mencionados al mismo tiempo, transfiriéndose masa, esto en gradientes de concentración, ante un gradiente de temperatura. Los ejemplos de operaciones unitarias utilizadas es la filtración, la sedimentación, la trituración, el mezclado. Se ocupan estas operaciones porque aquí implican fuerzas físicas y movimientos de fluidos o sólidos. Una vez claro lo que son las operaciones unitarias, los ejemplos que les di y la clasificación, vamos a pasar al tema de lo que son los ciclos termodinámicos. Para entender lo que es un ciclo termodinámico es importante saber que es un conjunto de transformaciones termodinámicas que un sistema experimenta, regresando finalmente a su estado inicial, permitiendo la conservación de energía térmica en el trabajo. Bueno, aquí durante este ciclo se intercambia calor, que es representado como Q, y trabajo, que es representado como W. Esto que puede aprovecharse para generar energía o refrigeración. Un ejemplo claro es como la imagen que les puse, que aquí representa un motor de combustión. El, com- el motor de combustión realizará gases, que esto permitirá que se hagan los ciclos que se conviertan en calor, en trabajo mecánico o energía eléctrica. Pero no solamente existen esos.
también lo podemos haber aplicado sobre los tipos de ciclos termodinámicos. Bueno, para empezar hablaremos sobre el ciclo de Carnot. Carnot es un ciclo ideal con máxima eficiencia, posible entre dos temperaturas. Este ciclo tiene cuatro etapas. Dos son isotérmicos y dos adiabáticos. Una vez teniendo en cuenta lo que es el ciclo de Carnot y sus diferentes etapas, pasemos al ciclo de Otto. El Otto se puede representar como un motor de gasolina. Esto que es basado en comprensión y expansión de un gas ideal. Esto representa el funcionamiento básico de un motor, de un automóvil, como se ve en la imagen. Ahora pasemos al ciclo de refrigeración inverso. En este ciclo se mantienen frías. Por este ciclo, nuestras neveras, nuestros aires acondicionados se mantienen fríos, ya que esto se transfiere calor desde un espacio frío hacia otro caliente, usando un trabajo externo. Esto es un poco de lo que son los ciclos termodinámicos. Ahora veremos lo que son los procesos de los gases ideales. Bueno, los gases ideales son un modelo teórico que nos ayudan a entender cómo se comportan los gases en condiciones controladas. Para poder entender todo esto debemos saber que existe una ecuación básica, que es PV es igual a nRT, que esta es la ecuación de estado, donde P es la presión. Y aquí la presión siempre se debe de manejar en atmósferas. B, que es el volumen, y aquí se maneja en litros. N son los números de moles y R es la constante universal. Al igual que la T es la temperatura. Aquí siempre se requieren en grados Kelvin. Pero también, gracias a esta ecuación general o ecuación de estado, podemos también calcular la presión. Solo se trata de despejar a P para poder calcular la P, para poder calcular la presión. Para poder calcular el volumen solo se despeja la B y para poder calcular la temperatura se despeja la T. Y al igual, para poder calcular los números de moles es necesario despejar la N. Teniendo en cuenta esto, existen eh, importantes equivalencias que son las que se presentan en la imagen, como un ATM, una atmósfera que equivale a 760 milímetros de mercurio, una Kelvin, que podemos pasarlo a grados centígrados más 272, y un mol, que es la masa atómica o molecular. Un mol puede estar representado en 6,002 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Aquí también se manejan condiciones estándar, como las que se presentan ahí, que es la temperatura, la presión y el volumen. Y aquí la constante universal de los gases es 0,0821. Teniendo en cuenta esto de las ecuaciones para los gases ideales, podemos pasar a lo que son los procesos que existen y la representación de los procesos. Bueno, tenemos que tener en cuenta que existen cuatro tipos de procesos termodinámicos, como son los isocórico, que es el volumen constante en función de estado, el isotérmico, que es la temperatura constante, que es la función de estado. El isobárico es la presión constante. Aquí se maneja en función de estado. Y el adiabático es el calor constante en una función de trayectoria. Para que puedan entender y que quede un poquito más claro, les represento los diferentes procesos y se los voy a ir explicando, ¿vale? Para poder entender lo que es la isotérmica, recuerden que es la temperatura que se mantiene constante, como se presenta en la gráfica de lo que es el isotérmico. Un ejemplo claro para que pueda quedar más claro puede ser cuando un gas se comprime lentamente y el calor se disperse al ambiente. Ahora, el segundo sería la adiabática. Recuerden que en lo adiabático no hay intercambio de calor. Un ejemplo es como el aire comprimiéndose en un pistón de motor.
La tercera etapa son lo isocórico o lo isobárico, como se muestra en la gráfica que tenemos. Aquí, el gas regresa a su volumen o a su presión inicial. Y es así como se tiene un cierre completo del ciclo termodinámico. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo los ingenieros o los físicos modelan lo que sucede en un motor o en un refrigerador? Bueno, la clave está en estos cuatro procesos termodinámicos fundamentales. Como podemos notar, arriba en la línea verde tenemos lo que son los procesos, como puede ser el isotérmico. Recuerden que el isotérmico es la temperatura que se mantiene constante. A un lado tenemos lo que es el isobárico. El isobárico es la presión que se mantiene constante. El isométrico es el volumen que se mantiene constante. Y el adiabático no hay transferencia de calor con el entorno. Bueno, ahora ya teniendo en cuenta lo que es cada proceso, pasemos a lo que son las variables. Tenemos en la tabla que es la relación de presión, volumen y temperatura. Bueno, aquí se muestra cómo se relaciona la presión, el volumen y la temperatura. También tenemos el trabajo. El trabajo, recuerden que es la energía transferida por medios mecánicos. Y tenemos lo que es el cambio de energía interna. El cambio de energía interna es la energía que se tiene dentro del sistema. Ajá. Y pasemos también a la variable de lo que es el cambio de entalpía. Bueno, aquí la energía que se transfiere en forma de calor a presión constante. Y por último tenemos lo que es el calor. Bueno, aquí recuerden que el calor es la energía transferida por una diferenciación de temperatura. Teniendo en cuenta todo lo que son los procesos y las variables representadas en esta gráfica, les voy a explicar cómo es que el proceso isotérmico, que recuerden que es la temperatura constante, cómo se puede ver representado en esta tabla. Bueno, aquí nos dice que la relación de la presión, del volumen y de la temperatura está adecuado con la ley de Boyle. Aquí que se dice que la temperatura 1 es igual a la temperatura 2. Al igual que podemos sacar lo que es presión y volumen. Aquí nos explica que presión 1 por volumen 2 es igual a presión 2 por volumen 2. Una vez teniendo en cuenta esto, podemos decir que la temperatura constante es el cambio de energía interna y el cambio de entalpía son cero, ya que su fórmula principal dice que por la primera ley de la termodinámica, el calor es igual al trabajo. Teniendo en cuenta esto, pasemos al proceso de isobárico, que es la presión constante. Aquí nos explica igual que la relación de la presión, el volumen y la temperatura está relacionado con la ley de Charles, que dice que la presión 1 es igual a la presión 2. Al igual que para poder ver lo que es el volumen, se dice que es volumen 1 entre temperatura 2. 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Teniendo esto en cuenta, aquí es la relación del calor y la entalpía, donde el calor transferido a presión constante es igual al cambio de entalpía, al igual que el trabajo se calcula. Ajá. Ahora pasemos a lo que es el proceso isométrico o isocórico, como muchos lo conocen. Recuerden que es el volumen constante. Aquí nos explica que la relación con presión, volumen y temperatura se aplica la ley de Gauss, de Guy-Lussac. Aquí nos dice que volumen 1 es igual a volumen 2, pero para poder calcular la presión y la temperatura se dice que es presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 3. Aquí, si el volumen no cambia, no se realiza el trabajo mecánico. Aplicando la primera ley, dice que el calor es igual al cambio de energía interna. Y por último, veremos lo que es el proceso adiabático.
Recuerden que el proceso adiabático tiene su relación con este, recuerden que es el calor cero. ¿Por qué? Ya que su relación es presión, volumen y temperatura, se dice que presión 1 por presión 1 es igual a presión 2, volumen 2. Y de igual manera aquí se aplican estas fórmulas que se encuentran presentes para la temperatura y el volumen. Recuerden que el trabajo es igual al negativo del cambio de carga energética. Bueno, una vez teniendo en cuenta esto, daremos por concluido este video donde me gustaría realizarles un pequeño resumen de lo que son las operaciones unitarias. Recuerden que las operaciones unitarias son los pasos físicos en los procesos industriales. Los ciclos termodinámicos nos ayudan a entender cómo la energía se transforma y el modelo de gases ideales nos da una base matemática y conceptual para analizar estos tipos de fenómenos. Por lo tanto, podemos decir que son la base para diseñar, optimizar y comprender cualquier proceso. Hasta aquí damos por concluido este video y pues muchas gracias por su atención. Nos vemos pronto en otro video.